audiencia, nosotros nos habíamos comprometido con ustedes que a partir de las 10 de la mañana, nuestro horario central, nos iba a estar acompañando una periodista amiga que está en la República Argentina, que ya justamente hemos charlado de ella, de su trabajo, y la verdad que tenemos el placer de recibirla, así que está en vivo con nosotros a través de un Zoom. La verdad que primero agradecerte, Elisi Sotla, por estar con nosotros. La verdad que un privilegio tener una periodista como vos, que además de hacer la cobertura de lo que está sucediendo en Colombia, que era un poco lo que estábamos adelantando y de lo cual hoy vamos a estar charlando, también sé que estás en varias partes y haciendo varias actividades vinculadas justamente con nuestra América Latina, así que bueno, buenos días y bienvenida a esta casa. Muchas gracias, Joana. Buen día para vos y para toda la audiencia uruguaya, que no es mi país, pero me siento como en casa cada vez que estoy en Uruguay. El mate, el asado, la buena gente, la buena compañía. Hoy está para mate, hoy está para un buen mate, hoy está frío. Obviamente el mate está acompañando, olvídate. Claro que sí. Bueno, gracias por estar, la verdad que es un privilegio tenerte. A veces pensar en estar cerca de situaciones que, a ver, de cuestiones, de situaciones que se dan en el mundo, la única manera es estar abocados a ese tema. Y sabemos que te has preparado justamente para ponernos un poco en sintonía con lo que está pasando en Colombia, que además no nos es ajeno porque América Latina tiene, más allá de quienes gobiernan o quienes están en el poder, por decirlo de alguna manera, algo que vos dijiste, vos hablás de uruguayos y te sentís como en casa, nosotros uruguayos nos sentimos, cuando hablamos de Argentina, nos sentimos familiarizados y nos pasa con otros países de igual manera. Hay un relacionamiento latino que genera esa identidad que tenemos de continente, que es difícil, por momentos se hace fanático, ¿no? Por ejemplo, el fútbol nos distancia y hasta nos peleamos de quiénes son las tortas fritas o el dulce de leche, pero realmente está muy lejos de ser lo que dejamos al mundo. En el mundo nos miramos un poco como bloque, ¿no? Más allá de nuestras diferencias, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerte que nos permitas tener un poco más de cerca lo que está pasando en Colombia, porque no somos ajenos. Lo que pueda pasar por ahí también repercute en estas latitudes. Sin duda, y en la línea de lo que venías diciendo, lo que pasa históricamente en nuestros países, ¿no? Sí. Gobiernos progresistas de derecha, gobiernos progresistas de izquierda, pero gobiernos que, en fin, tienen muchas cosas parecidas. Y un poco lo que está pasando en Colombia me hace pensar en situaciones de otros países que han pasado situaciones, perdón la redundancia, ¿no? Pero situaciones parecidas. Y en este caso, el intento de asesinato de un precandidato a la presidencia, que además es contrario al oficialismo, y quizás por lo que significa este atentado, pero donde el presidente lo reconoce, el presidente Petro lo reconoce como un buen una buena contraparte, y además respeta lo que está sucediendo alrededor de él. Incluso, y quiero hacer esta pequeña mención de Petro, incluso reconociendo que Miguel Uribe debería estar muerto, porque recordemos, tiene 2 impactos de bala en la cabeza, una en una pierna, ha sido intervenido quirúrgicamente en la cabeza varias veces, y los primeros pronósticos es: este hombre no va a sobrevivir. Y hay algunos adelantos, hay algunas pequeñas movimientos cerebrales que el hombre está dando cuenta de que hay una vida que está queriendo pelear por la vida. Y esto Petro lo reconoce como gracias a las oraciones del pueblo colombiano, oraciones, rezos, el reconocimiento, en definitiva, del poder de Dios, ¿no es cierto? Y esto me parece algo sumamente digno de resaltar. Bueno, de hecho, si sabes que estaba leyendo el parte médico, hoy a las 7 de la mañana dieron creo que es el octavo o el 9º parte médico que dan. El octavo, ahí va, de justamente de Miguel, hablando. De hecho, se informa en ese parte médico que fue operado en las últimas horas nuevamente, que las condiciones de alguna manera cerebrales
están siendo monitoreadas y que no cambiaron de alguna manera para pensar en algo que involucionen. Muy por el contrario, se mantiene estable, pero sigue siendo crítica la situación de Miguel. Claro. Y evidentemente también esto que vos decías, una red que... A ver, volvemos, cada vez que hay una situación que sobre todo nos parece injusta, ¿no? Porque hechos de violencia ocurren en América Latina, en cualquier horario, en cualquier país, en cualquier ciudad ocurren. Ahora, esto de que haya un candidato a la presidencia que sea alcanzado por 3 impactos de bala, como vos decías, 1 en la pierna, 2 en la cabeza, que lo ponga en la mira de todo el mundo, no solamente da cuenta de la violencia que vive el mundo, sino de la puja muchas veces que se da atrás del poder, ¿no? Porque evidentemente no era cualquier persona. Uno puede decir, viste que a veces hay hechos que uno dice, bueno, no, lo que pasa que lo quisieron robar y le dispararon, ¿no? O a veces hay situaciones que te dejan como en duda, bueno, quizás ni se dieron cuenta que era tal o cual persona, pero evidentemente esto es un hecho de que había una voluntad por ir contra el candidato, ¿no? No, incluso si seguís todo el contexto de lo que pasó, la persona que hizo los disparos, un menor de edad de 14, 15 años, dos personas, 2 adultos implicados, se confirmó en estos días, ayer creo, que capturaron a la mujer que aparentemente habría dado el arma, Catherine Martínez, otra persona que pagó el transporte de este muchacho al lugar. Este muchacho estuvo en el lugar del acto 4 horas antes de hacer los disparos, y entonces hay todo un movimiento de personas, en este momento 4 implicados, que dan cuenta de que no fue algo al voleo, sino que había algo bien preparado atrás, y la utilización de un menor, que eso también me parece destacable y detestable, ¿no? Un sicario de 15 años que le pagaron casi, creo que eran $7.000, alrededor de $7.000, y el muchacho simplemente seguía lineamientos sin saber demasiado de qué se trataba. Entonces, como que hay toda una mezcla de gente y de mafia, que parece que eso lo veíamos en la televisión, pero ahora también lo estamos viendo en la vida real, y no en vano. La víctima es un defensor de la vida, una persona que cree en Dios, una persona que levanta los valores de la familia, que tiene una familia bien constituida. Y un detallito más, su madre fue periodista como vos y como yo, y en la época de la FARC en Colombia fue asesinada en un hecho no muy claro, ¿no? Entonces son todos puntitos que llaman la atención, y llama mucho la atención decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestro mundo, con la humanidad, que eleva toda la maldad hacia, si vos no decís lo que yo pienso, lo que yo quiero, te bajo de un tiro, y justamente más cuando se trata de defensa de valores de la familia, de defensa de valores cristianos, cuando nos manifestamos como personas, hombres y mujeres de Dios, que estamos en pro de las cosas que dice el Señor y bueno, vinculándonos a los principios bíblicos. Bueno, mira, por ejemplo, a esta hora de la mañana, ¿no? Hablando de, hay muchos titulares, ¿no?, que acompañan esta recorrida, pero por ejemplo hay a nivel de Infobae, por ejemplo, bueno, hay mucha información de lo que hoy comentábamos hace un ratito, nada más el parte médico, pero también hay otra información que habla de defender la democracia. Miles de colombianos se presentan justamente a marchar, a protestar contra la violencia tras el atentado de Miguel Uribe. Se habla de un compromiso de más de 20 ciudades de Colombia que se movilizan en esta denominada Marcha del Silencio para el rechazo del ataque contra este precandidato, que evidentemente ha sido una figura que por demás le ha puesto un parate incluso al presidente Petro. Petro, que ha intentado dar la vuelta a una situación política del país que Miguel Uribe dice, si eso pasa,
si eso avanza y esa posición del presidente avanza, se va a encontrar con mi denuncia. Y, o sea, había un enfrentamiento directo entre el poder actuante del momento en Colombia con la figura de Miguel Uribe, que entendía que no era lo que estaban necesitando los colombianos, que eso ya estaba zanjado, y hablamos de una situación en Colombia que había traído división. Pero además, un Petro, Lisi, que ha tenido varias declaraciones afín con algunas situaciones, como por ejemplo la legalización de todas las drogas, ¿no? Se ha mostrado muy afín a esto. Y un Petro que se ha mostrado muy abierto con otros temas que van en contra de la familia. Recordemos que Colombia, más allá de todo lo que ha vivido con la guerrilla, con el narcotráfico, aún así Colombia sigue teniendo un porcentaje de personas que profesan la fe cristiana muy elevado a comparación con otros países. Por ejemplo, te digo, para que tengas una idea, son mucho más las personas que profesan en Colombia la fe cristiana que los que hay en Uruguay, que es un país laico además. Para que tengas una idea de cuánto pesan los valores y los principios, esto un poco de lo que vos decías, ¿no? De la familia, ¿no? De la vida, que es muy difícil muchas veces tratar, porque hay mucha gente que realmente cuando dicen marcha, las familias marchan realmente, ¿no? Hay un gran movimiento en este país. Bueno, de hecho ayer la marcha reunió alrededor de 70.000 personas y está acompañada por iglesias, no solamente católicas, iglesias evangélicas, y por la Sedecol, que es esta organización de iglesias evangélicas que también se ha manifestado, ¿no? Ha manifestado el repudio en contra de todo lo que estuvo pasando, pero además también vinculando a las iglesias y a los feligreses a orar y a comprometerse a... Hay un problema político, hay un problema civil y hay una necesidad de oración, de intervención divina en pro de una persona que podría ser el que marque la diferencia en el país. Y vos fíjate que, vuelvo a la historia, y perdón que como Argentina voy a nombrar mi país, acá pasó lo mismo. Teníamos un fiscal interviniendo, buscando, mirando lo que hacía el gobierno de Cristina Kirchner. Y en el momento, un fin de semana antes de tener que ir a dar las explicaciones, lo asesinan. Con toda la parafernalia que hubo alrededor, que no fue un asesinato, que se suicidó, pero que hasta ahora todas las evidencias dicen que lo asesinaron. Y hoy tenemos una presidenta o expresidenta 2 veces condenada y una condena firme por 6 años. Entonces, evidentemente hay un movimiento en todo el continente que está llevando de un lado al otro en la política y está empezando a evidenciar que hemos abandonado los valores de la Biblia, que hemos abandonado los valores de la familia y que es necesario empezar a volver a la parte honesta de la historia, a volver a ser honestos, a buscar la honestidad. Y era un poco lo que predicaba desde lo político, obviamente, Miguel Uribe. Él estaba buscando esto, que el pueblo colombiano salga de una vez por todas de toda esa narcogobierno, de toda esa inmundicia que trajo el narcotráfico al país, que además lo llenó de muerte, lo llenó de enfermedad, lo llenó de droga, lo llenó de falta de fe, lo llenó de ruptura en la familia, insisto en esto, pero por otro lado, como vos decís, también en un explotar espiritual, donde hay iglesias enormes que están trabajando, que están predicando y que la gente en la búsqueda de su necesidad espiritual está creyendo en el Señor y se está convirtiendo. Bueno, hablando un poco de lo que vos también mencionaste, esto de que Miguel La Paz fue huérfano de una guerra de narcotráfico que vinculó no solamente a la guerrilla, sino a un conocido Pablo Escobar, que hizo estragos en Colombia, ¿no? Con todo lo que eso implicó, hablando de los menores, ¿no? Hablando de la participación de menores en el tema de esta guerra de narcoestado que también tiene Petro, que vuelve a tomar el protagonismo. Nuevamente los niños, los menores, son no es que el narcotráfico los empezó a usar desde ahora, desde hecho hace mucho que esto se da, ¿no? Pero que vuelven a tomar el protagonismo
en temas políticos. Y esto evidencia también la falta de previsión de algunas cosas, de adelantarse a estas cosas. Y no lo digo para salvaguardar solamente la vida de Uribe, lo digo para salvaguardar la infancia de los niños, ¿no? Que en Colombia son fácilmente atraídos y en otros países también son fácilmente atraídos por movimientos, digamos, narcotraficantes, sean pequeños, grandes, medianos, del tamaño que sea, para cometer delitos en nombre de esos criminales que son los que mueven de repente el dinero más fácilmente, pero que con chirolas nomás le pagan, ¿no? La tarea a estos niños, a estos jóvenes y a estos adolescentes para perpetuar algunos crímenes, ¿no? Entonces, digo, también muestra lo frágil que está la infancia también en nuestra América Latina, lo frágil que está la familia en América Latina, digo, porque hablar de seguridad, que es un tema, para que vos tengas una idea, el tema de la seguridad en nuestro país hace más de 10 años que es el principal motivo de preocupación de los uruguayos. Y más allá de que han actuado X gobiernos, sigue estando. Y vos decís, bueno, es que evidentemente si sigue preocupando es porque no hemos tenido grandes cambios en el tema de seguridad. Por más que algunos digan, no, metimos más gente en la cárcel, no combatimos más esto, pero sigue estando la preocupación. Y en América Latina también está el mismo sentir, que en el tema de seguridad no está todo dicho, no se hizo lo suficiente. Entonces, es realmente preocupante encontrar realidades que se desatienden. Y por el otro lado se hablan de cosas que quizás no son tan importantes, ¿no? Vuelvo a insistir, sufriendo lo que sufre América Latina, hoy tenemos presidentes que están abogando, por ejemplo, para promover la liberación de todas las drogas. Vos decís, ¿habrá más seguridad con eso? Pero digo, porque la promesa que nos hicieron a nosotros, para que vos tengas una idea, era que con el tema de liberalizar el cannabis, el narcotráfico iba a estar perdiendo terreno y nosotros íbamos a vivir un poco más tranquilos y los chiquilines poco más que iban a ser buenas personas y nada más. Y eso no es verdad y eso no pasó en mi país. Y hace más de 10 años que esta ley la tenemos. O sea, el narcotráfico nunca pierde, lo que te quiero decir. Sí, no, sin duda, no pierde y cada vez gana más terreno. En la época de Escobar en Colombia, por ejemplo, en Argentina no se hablaba de narcogobiernos, y acá en Argentina tenemos provincias que están comprometidas con el problema del narcotráfico y que han permitido estos gobiernos progresistas de derecha y de izquierda la participación y el entre de estos cárteles que mayoritariamente vienen de Colombia y no le echamos la culpa a Colombia, simplemente ahí hubo un movimiento muy grande. Mencionamos a Escobar y a otros, que se fue difundiendo en toda Latinoamérica. Y como bien decís, con pocos programas efectivos que puedan vincular todo esto con la seguridad y mejorar la seguridad estatal y mejorar la seguridad personal. Como un chiquilín, como vos decías, de 10, 11, 12 años, 14 años, está metido como sicario, como el que lleva y trae, el que ponen al frente, y que no pasa en Latinoamérica. Esto me vino ahora a la mente el conflicto iraní y cómo utilizan en el Medio Oriente a los menores también. Creo que el alcance de la maldad del ser humano es tan grande que dejó de fijarse en la importancia del niño, del pequeño, del que necesita ser acompañado, del que necesita ser protegido y del que además, y perdón que insista siempre en lo espiritual, pero para mí es fundamental, en el que además Jesús dijo que tengamos en cuenta cómo son, porque así como Jesús ve a los niños y nos tenemos que enfrentar al Señor como un niño, tenemos que hacernos como niños, ellos son beneficiados por parte de Dios. Y me parece que tenemos que cuidar la infancia, me parece que tenemos que cuidar la familia, insisto, los valores y bueno, que todo esto que está sucediendo, que se está evidenciando, se está mostrando, está bueno para que algunas conciencias dormidas se despierten, pero a la vez para decir, bueno, basta de muerte, basta de
promulgar el aborto, basta de promulgar ideas raras que no tienen nada que ver con el ser humano, con ideologías de género, con ideologías de género, como le llamo yo. No sé, tenemos que buscar la forma de denunciar este pecado y terminarlo de una vez, ¿no? Ayudar a que termine de una vez. Por un lado, sabemos que el pecado o la maldad va a ir creciendo, pero por otro lado también tenemos la esperanza y el momento justo para llevar el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, el mensaje de esperanza, y abogar por que nuestras naciones latinoamericanas, desde Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, México, puedan conocer a Cristo, ¿no? Bueno, la verdad, Lizzy, que es un placer tenerte. Yo no sé si a vos te quedaba algo que querías marcar, algo que hayas trazado en tu hoja de ruta para la charla de esta mañana. Aunque me quedo creo que el resumen está ahí, ¿no? El foco tiene que ver con una sociedad enferma, ¿no? O sea, ese es el resumen. Tenemos una sociedad netamente enferma, donde los diagnósticos que se han hecho hasta ahora han propiciado un tratamiento erróneo, porque el análisis que se hizo de la situación fue equivocada. Se puso el énfasis en cuestiones que realmente quizás eran síntomas, pero no estaban atendiendo el problema, la enfermedad. La sociedad está enferma y no se han atendido. No ha sido bueno el diagnóstico, porque para enfrentar esa enfermedad han sugerido determinados tratamientos. Esto tiene que ver con promociones de determinadas leyes, con gastar, invertir dinero en tales y cuales cuestiones que no dieron el resultado esperado. O sea, la sociedad sigue enferma, seguimos teniendo los mismos problemas, pero ahora es peor, porque ahora tenemos más tecnología, supuestamente hemos evolucionado muchísimo más en cuanto a la tecnología, a la forma de comunicar, al poder estar en contacto con otras personas casi que en el momento, ¿no? Ahora, o sea, hoy vos mirás la televisión, mirás la prensa y estás viendo en vivo un conflicto como el que está sucediendo en Medio Oriente entre Irán e Israel, y estás viendo los misiles pasar de un lado al otro, estás en tu casa calentito frente a la estufa tomándote un café, qué sé yo, y decís, che, qué barbaridad. O sea, la información está ahí. O sea, por un lado hemos crecido un montón y estamos caminando a pasos agigantados, y por el otro lado es como que estamos volviendo a las cavernas, ¿no? Porque por si es tanta protección, ¿para qué? Para volver a tener una infancia desprotegida, con todo lo que eso lleva, ¿no? Y sin darles la asistencia, porque creo que en eso la realidad que vive Colombia no es muy distinta a la que vive, por ejemplo, mi país. De hecho, mañana, ya esto lo adelanto a la audiencia, mañana vamos a estar hablando de la infancia en nuestro país, si bien es con motivo del Día Internacional contra la Lucha del Trabajo. Para las infancias, también es cierto que vamos a hablar de este fenómeno de la vinculación de niños, por ejemplo, con el narcotráfico, que es uno de los temas que mañana vamos a estar abordando. Y esto es Uruguay, señores, o sea, no hay que ir muy lejos, acá, a la vueltita de la esquina. Entonces, digo, creo que por ahí nos quedamos con ese análisis, pero quizás vos querías poner algo más sobre la mesa que sería bueno, y tampoco quiero que no lo puedas hacer, sino que muy por el contrario, porque todavía tenemos algún minutito más. No, simplemente poner el foco en que tanto la marcha del silencio y todo el movimiento que la familia de Uribe está haciendo alrededor de ir a Dios y pedirle a Dios por su vida, y no hablamos de Miguel Uribe, del padre, no, Miguel Uribe Londoño, o sea, Miguel Jr. Él dio un mensaje ayer donde alentaba a su hijo a que saliera adelante, a que su nieto, el hijo de Miguel, el candidato a presidente, lo está esperando para recibir un abrazo. Y todo eso, hay una fuerte evidencia de un componente emocional, religioso, pero por sobre todas las cosas espiritual, que se está levantando en Colombia, y que está de alguna manera inclinándose o intentando inclinarse hacia la búsqueda de Dios. Y creo que es lo mejor que nos puede pasar como países latinoamericanos, como comunidades de fe que estamos bregando por predicar el evangelio, y como personas, ¿no? De poder
afianzarnos a Dios en medio de la dificultad y ver que en medio de todas estas cosas tan tristes, tan dolorosas como lo que pasa con Medio Oriente o lo que pasa en Colombia, o de pronto lo que decías del narcotráfico, y me venía a la mente también la prostitución, de la trata de blancas de niños en Paraguay, en Argentina, en distintos lugares, que nos volvamos a Dios, ¿no? Que todo eso nos despierte las conciencias, nos volvamos a Dios y podamos verdaderamente proteger a la niñez. Muchísimas gracias, Lizzy. La verdad que es un privilegio charlar con vos. Me desafía muchísimo a generar esta red de diálogo, justamente con periodistas como vos que trabajan y miran más allá del territorio en el que están, ¿no? Que en este caso tu casa es Argentina, pero nos desafía a nosotros desde acá y a otros que se puedan sumar para generar esta red donde pongamos sobre la mesa los verdaderos temas, que son los que de alguna manera, si se trabaja en ellos, si se hace un esfuerzo en ellos, realmente seguramente vamos a poder cambiar algunas realidades. No sé si todas, pero algunas las vamos a cambiar, porque mientras tanto lo que uno ve o lo que percibe en los medios es una cantidad de información que se genera que no es la trascendental, que no es la más importante. No es importante algunas cosas que se ponen sobre la mesa. Algunos dicen, bueno, no, pasa que ahora el gobierno como tiene tales problemas, entonces es humo, ¿no? Eso es muy clásico del rioplatense, que escuchar esas frases, ¿no? Mientras que está sucediendo algo importante, te salen con otra cosa, entonces la gente se distrae, deja de ver lo importante para perderse el tiempo en cosas que no son trascendentales. Pero la infancia, la familia, son las cosas que verdaderamente nos debieran encontrar ocupados, no preocupados, porque preocuparse es parte de, pero ocuparse no es de todos, porque no todos se ocupan y cada uno debe tener un rol en la vida del cual está muy feliz, como padre, como hijo, como ingeniero, como periodista, como taximetrista, no sé dónde estás, pero todos somos parte de la solución. No puede ser que esto nos distancie y ponga más el énfasis en unos que en otros. Seguramente sí, pero en definitiva el trabajo tendría que ser mancomunado y de todos, ¿no? Así que bueno, nada, ojalá que nos encuentre una vez más, Lizzy, charlando de estos temas y reflexionando, ¿por qué no?, a este llamado de que todos seamos parte de la solución, y no esperar en otros simplemente, ¿no? Y empezar con algo chiquitito, Joana. En vez de cruzarte con un botija y echarlo o no darle bolilla, darle un caramelo. Dale un caramelo. Mostrarle cariño. Y que pueda entender que los adultos no lo desechamos, sino que los amamos. Y simplemente un gesto distinto, ¿no? Fuera de la violencia, fuera de la estigmatización de que porque está en la calle va a ser un delincuente. No, dale un caramelo y dale cariño. Llévalo a la iglesia o a un club de fútbol o a un lugar donde se puedan encontrar con otros chicos de su edad y que puedan ser personas sanas, ¿no? Que los puedan ayudar a ser personas sanas. Y no desecharlos. Muchísimas gracias, Lizzy, ha sido un placer tenerte. Será hasta otro momento y espero que no sea muy lejano. Sé que has tenido una agenda muy complicada en estos días, lo agradezco enormemente porque te has hecho un espacio que quizás no tenías, pero estamos en deuda. Igual las puertas de esta casa van a estar abiertas siempre cuando lo desees y ojalá que no sea mucho tiempo, sino que podamos tenerte prontito. Dale, muchísimas gracias en mi nombre, en nombre de Diario Cristiano. La verdad que estamos muy agradecidos por este espacio y sí, cuando quieras nos tomamos unos mates y charlamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, audiencia. Estaba compartiendo con nosotros esta mañana Lizzy Sotela desde la Argentina. ¿Qué quieren que le diga? Para mí es un placer escuchar a una profesional como Lizzy que más allá de la información, que más allá de las letras, tenemos una mirada mucho más humana de las cosas, que nos permite a nosotros pararnos ya no como espectadores, sino como protagonistas, que en definitiva lo somos, y todos lo somos. Simplemente que algunos quieren actuar y otros simplemente están esperando que otros lo solucionen. ¿Y vos qué estás haciendo? Nosotros nos vamos a ir a la pausa y tras la pausa tenemos más.